nuestros recursos energéticos. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Los había saludado antes, pero no habían llegado todos, así que, bueno, decirles que estoy muy reconfortado de poder venir a esta hermosa provincia, a este lugar que ha sido declarado una de las maravillas del mundo y bien ganado se me entiende. Y cumplir también con una invitación con varias invitaciones que he incumplido y que finalmente ahora la concretamos. He incumplido por diferentes situaciones que se daban coyunturales en la provincia de Buenos Aires o responsabilidades en el marco de la CTA. Pero bueno, creo que lo que dijo Marilú expresa claramente las iniciativas, la militancia, el trabajo que se ha hecho de aquí de Misiones y el aporte fundamental que se ha hecho a la construcción de la lucha docente en todo el país. En primer lugar, bueno, del tema nacional, de CETERA, va a hablar Estela, pero sí quiero marcar muy fuertemente, creo que el aporte que hace cada una de las provincias, de los docentes de cada una de las provincias, a la construcción de la lucha nacional. Por ahí me decían algunas compañeras, no, porque te vemos a veces en televisión. Una compañera me dice, salí siempre enojado. Y le digo, bueno, hay que salir enojado cuando uno está peleando y está defendiendo los intereses de los trabajadores, ¿no? Pero lo hacemos con alegría, lo hacemos con convicción, porque estamos convencidos. La palabra militancia para nosotros es una palabra muy cara a nuestras convicciones y a nuestros sentimientos. Nombré a Isauro Arancibia, a Requena, a Marina Vilte, nos pone, y a tantos otros dirigentes que podríamos nombrar, ¿no? Agustín Tosco, Felipe Vallese, tanto Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira, tantos compañeros y compañeras que dieron su vida por la construcción de un país más justo, más soberano, más igualitario. Y son compañeros que dieron la vida, que pusieron el cuerpo y lo pusieron literalmente, ¿no? Porque lamentablemente hoy no los tenemos. Y entonces cuando los nombramos tenemos que asumir una responsabilidad superlativa en el sentido de honrar la memoria de sus compañeros y la lucha. Y plantear claramente y dejar en claro que la lucha de esos compañeros no fue en vano. Y sabemos que no fue en vano. En nuestro país en la década del 90 teníamos mucha desazón, ¿no? Porque pensábamos que se había peleado, que sus compañeros habían peleado en la década del 70, en el 60, en el 50, y dictadura de por medio, eso había quedado trunco. Después vino la década infame, la nueva década infame en la década del 90, y que de alguna manera el país había ido en un sentido contrario de todo lo que buscábamos. Y parecía muy lejano el país que estamos construyendo ahora. Parecía muy lejano, pero hubo compañeros que seguimos resistiendo, y esto hay que tenerlo en cuenta. No da todo igual en la República Argentina ni en el mundo. No es verdad, como nos quieren hacer creer muchas veces, algunos monopolios empresariales que tienen a su mano medios masivos de comunicación y que tentan desprestigiar absolutamente todas las iniciativas y ponernos a todos en una misma bolsa. No es verdad. Yo estoy orgulloso de ser parte del sindicalismo en la Argentina, de ese sindicalismo de compañeros que han luchado y han dado su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores en general. Y nos tenemos que sentir orgullosos. Y me siento absolutamente orgulloso de ser parte de la clase trabajadora de este país, que dio tantos años de lucha, tantos sinsabores, tantas estrategias que permitieron modificar las condiciones objetivas que vivimos en nuestro país. El año pasado estuvimos con Estela Maldonado en un encuentro, la primera vez que estamos, en el coloquio de ideas en Mar del Plata, que nos invitaron al coloquio que hacen los empresarios de la Argentina. Y por gestión en ese momento del ministro Mario Porto, que era ministro de la Gobierno y diputado nacional, compañero de Marilú, hizo una gestión y nos invitó porque algunos empresarios querían escuchar qué pensábamos de la educación nosotros, ¿no?
Y era una reunión con poquitos empresarios, 10, 15 empresarios, y terminó siendo una reunión con más de 60 empresarios, no alcanzaban las sillas porque nos querían escuchar. Claro, en ese ámbito éramos bichos raros, ¿no? Discutiendo cuando nosotros planteamos en contra de las políticas de mercantilización, bueno, en contra de lo que es la privatización del tema de la educación pública y demás. Y dos cuestiones quiero comentar como anécdota en ese encuentro. En un momento los empresarios nos dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mejorar la educación? ¿En qué podemos aportar? ¿Y qué le dijimos nosotros? Lo que tienen que hacer, lo mejor que pueden hacer ustedes, pagar todos los meses los impuestos como se debe y no evadir. De esa manera ayudan a fortalecer la educación pública. Y muchos se sorprendieron porque nos dijeron, creíamos que nos iban a pedir que ayudemos. No queremos donaciones. Queremos que cumplan con su responsabilidad, pagando los impuestos que tienen que pagar. Y la segunda cuestión, que se acercan dos empresarios y nos dicen, no, muy bien, la verdad nos sorprendió la disertación que hicieron, tenemos otra mirada, ahora nosotros teníamos una mirada muy cerrada de ustedes y demás, pero les queremos hacer una recomendación. Cuando hablen de los docentes, no digan que son trabajadores de la educación, que son trabajadores porque le bajan el precio. Y nosotros le dijimos, no, al contrario, nos reconocemos como trabajadores y como nos reconocemos como trabajadores, estamos absolutamente convencidos que dignificamos la tarea docente y eso le planteamos claramente al tema de los empresarios. Porque ser trabajador de la educación no es ir en detrimento de la profesionalización del tema de la tarea docente, al contrario, porque somos trabajadores de la educación, nos asumimos con conciencia de clase y como un colectivo que nos permite dar la pelea por mejorar las condiciones de nuestra profesión. Esto, lo que decía Luis Branchi, muy clarito, que le explicaba a la maestra, un palito se rompe, juntás 10 palitos, 20 palitos y los querés romper, no podés, porque los trabajadores fundamentalmente asumimos nuestra conciencia de clase y ser sujetos políticos protagonistas de los cambios. Por eso el tema del FRENACE, y ahí sí me refiero al Frente Nacional por la Soberanía Energética. Yo decía ayer que vamos ahora con esta iniciativa que ha tomado la Presidenta de la Nación en el día de ayer, vamos a volver a enseñar con orgullo la historia de YPF en las escuelas, ¿no? Desde en aquel momento que la creó el expresidente Hipólito Yrigoyen, lo que significó Mosconi para lo que fue la historia del desarrollo de YPF, lo que significó la década del 40, el 50, con el peronismo, con respecto al tema de los recursos naturales, fundamentalmente, y con el desarrollo autónomo de nuestro país, con un proyecto de país concreto, y hoy volver a recuperar YPF, para nosotros era un tema muy caro, peleamos muy fuertemente contra las privatizaciones en la década del 90. Había, y hay que decirlo claramente, hubo sectores que peleamos contra las privatizaciones y con el modelo neoliberal de los años 90. No es verdad que no se peleó. Los ferroviarios hicieron más de 40 días de paro para que no se privatizaran los ferrocarriles. Los docentes estuvimos permanentemente peleando en marchas, en movilizaciones, campamentos, la carpa blanca, precisamente para que no se municipalizara la educación pública y después no se privatizara. Y conseguimos parar. En otras áreas del Estado no conseguimos parar. La privatización de YPF no la conseguimos parar, pero nos movilizamos y peleamos fuertemente para que eso no ocurriera. Entonces, recuperar nuevamente YPF, lo decía claramente la Presidenta, ¿por qué hoy se recupera YPF? Además que creo que era una deuda histórica que teníamos. Porque muy claramente el capital lo que trata es de maximizar las ganancias. Y lo que ha descubierto en la Argentina, que para seguir ganando no necesitaba seguir explorando y seguir extrayendo el petróleo de la Argentina. Lo podía importar y ganaba, total, trasladaba el dinero a los precios a todos los argentinos, lo pagábamos todos nosotros. Y fíjense la barbaridad, en un país que es productor de petróleo, casi 10.000 millones de dólares
se habían gastado el año pasado en importación de petróleo, que es el mismo, prácticamente el mismo saldo de la balanza comercial de la Argentina. Por eso se toma la decisión concretamente, porque esos 10.000 millones de dólares no tienen que ir a las arcas de una empresa multinacional para que se lleven los bolsillos de plata. Tiene que ir para las escuelas, para la salud, para la educación, para ahí tiene que ir. Por eso la decisión es absolutamente estratégica y acertada. Y en esto nosotros habíamos conformado lo que era el FRENACE, Frente Nacional por la Recuperación de la Soberanía Energética. Ayer cuando lo escuchaba la Presidenta de la Nación, la locutora de Presidencia, que empieza leyendo el proyecto de ley, en su primer artículo es que el tratamiento de la soberanía, la recuperación de la soberanía, no decía energética, pero vamos por todo, es parte de la soberanía energética, decía la soberanía hidrocarburífica. Y entonces es muy importante, es trascendente la decisión que se tomó ayer y por eso la vamos a sostener a lo largo y a lo ancho del país. Es una decisión estructural. Yo creo que hubo muchas decisiones que se tomaron, pero hay tres decisiones creo que fueron trascendentales en estos años. La primera, haber planteado que es fundamental porque no se puede construir un país sin justicia y sin memoria. Haber planteado la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y que hoy puedan estar sentados y condenados los genocidas de la última dictadura militar, un hecho trascendental. Pero no nos quedamos con eso, porque no fue una dictadura militar, hay que ponerlo claramente, fue una dictadura cívico-militar. Y entonces los que fueron cómplices y aquellos empresarios que sostuvieron también a esa dictadura, también tienen que estar en el banquillo de los acusados y tienen que ser condenados porque fueron los que financiaron la masacre que se dio en Argentina. Y hay dos medidas que fueron fundamentales. Una, la estatización nuevamente de los fondos de pensión, la pelea por las jubilaciones, fue central, es una de las primeras herramientas que dio la pelea a la CTA para que no se privatizaran los fondos de pensión, se privatizaron, pudimos recuperar. Una medida absolutamente estructural y miren ustedes, ahí tienen, después podemos discutir algunas implementaciones y demás. Ahora, lo cierto que los jubilados no hubieran podido recuperar lo que están recuperando, que por cierto falta mucho, porque nosotros no miramos el vaso solamente y decimos ya está resuelto todo. Sabemos que hay muchos problemas todavía y que los tenemos que resolver, pero no tengo la menor duda que si los fondos de pensión hubieran estado en manos del Grupo Clarín como estaban, los jubilados no hubieran recibido un solo peso de aumento como lo vienen recibiendo ahora, ni se hubieran entregado las netbooks en cada una de las escuelas como se entregaron con el tema de los fondos de la ANSES. Una medida estructural muy claramente. Y el tema de los recursos energéticos es absolutamente estructural y estratégico en términos de la recuperación de la soberanía. Cuando decimos la recuperación de la soberanía, que los argentinos estemos en condiciones de decidir sobre nuestros recursos energéticos y la ganancia que tengamos de esos recursos energéticos vuelva a ser reinvertida al conjunto de la sociedad. Pero no solamente eso, dar más y mejores servicios. No es el único problema, pero es un problema fundamental el tema del petróleo. Tenemos otro gran problema que es el tema de la luz. El tema de la luz, hoy, si no hay mayores inversiones, va a colapsar la Argentina. Entonces hay que trabajar fuertemente sobre ese debate también. Claro, la luz, la energía, el agua que tiene que ser, lo tenemos que cuidar como oro, que es un bien preciado muy grande. La minería es otro debate. Y en esto tenemos que ser muy claros como docentes. Creo que hay que discutir. Nosotros tenemos que defender a rajatabla los recursos naturales y tenemos que defender lo que son los paisajes turísticos, el medio ambiente, tenemos que ser muy claros. Pero lo que no podemos hacer, y en esto tenemos que ser firmes, pero lo que no podemos hacer
es comernos el verso de muchas ONG que vienen de Europa que dicen no a la minería, no a este recurso, no a esta cuestión. ¿Por qué? Porque están financiadas por grupos económicos que producen esos productos en otros países y nos los quieren vender a nosotros. No, también tenemos que tener la capacidad de producir y tener soberanía en la producción de esos recursos, que no se depreden, que hay que cuidarlos, pero también la posibilidad de poderlos producir en la República Argentina. Así que el tema del frenaje para nosotros es muy importante. Vamos a seguir dando los debates, vamos a seguir cuestionando cosas que no se hacen bien. Yo creo que el tema de la luz es un debate. En el conurbano bonaerense con el temporal fue un desastre lo que pasó, y las empresas no tenían contratadas las cuadrillas ni estaban en condiciones de hacer frente a un desastre como fue. Entonces miren ustedes la diferencia en Capital Federal y en el conurbano bonaerense con el tema de la luz. En Capital Federal todo el cableado eléctrico y cableado en general es subterráneo, como tiene que ser, subterráneo. No tener los postes y el cableado por arriba de las casas, ni semejantes transformadores que muchas veces son nocivos para la sociedad. En el conurbano bonaerense no pasa eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Se cayeron miles de postes, transformadores, y no tuvieron capacidad de poder resolverlo. Entonces, también hay que ir fuerte con las empresas de energía, de luz, que tienen que hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio, y si no están en condiciones, se tienen que ir y lo tenemos que tomar en nuestras manos para poder brindarle la luz a todos los argentinos en cada uno de los lugares que sea necesario. Por eso, creo que es un debate fundamental el tema del frenaje, constituirlo. Nosotros lo constituimos para dar ese debate, pero bueno, la presidenta rápidamente ha tomado un primer paso muy importante y ahora lo tenemos que constituir para seguir dando el debate, pero para apoyar esa iniciativa. Y quiero terminar con dos cuestiones, así dejo al resto de los compañeros. El tema de la autonomía, que para nosotros es fundamental. Cuando nosotros decimos que somos autónomos, que los trabajadores tenemos la potestad y el derecho de decidir en relación a nuestros intereses y a los intereses del pueblo, lo decimos y lo ejercitamos. Para nosotros la autonomía es un bien fundamental, un derecho fundamental de los trabajadores. No somos neutrales, por supuesto, como dice Boyaski, y lo hemos planteado, somos autónomos y no neutrales. Y entonces, ¿qué es esto de autonomía y la no neutralidad? Porque muchas veces simplifica. No, pero ustedes apoyaron esta medida, pero ¿y ahora qué pasa que están reclamando tal o cual cosa? Y entonces se presentan como contradicciones insalvables. No son contradicciones insalvables. No somos neutrales porque apoyamos y además promovemos y además luchamos por medidas que vayan a favor del pueblo y del conjunto de los trabajadores. Y entonces, cuando se dice que se anula la derecho de audiencia de vida y punto final, ¿cómo no vamos a estar presentes apoyando una medida de esas características? La estatización de las FJP, o ahora la expropiación de las acciones de Repsol y YPF, o la ley de financiamiento educativo, que fue iniciativa nuestra, o la derogación de la Ley Federal de Educación. ¿Cómo no vamos a apoyar esas medidas? El tema de la unidad latinoamericana, esto me olvidaba. La presidenta dijo una cosa que no tiene que pasar desapercibido ayer. Unidad estratégica con Brasil y Venezuela para que toda la región se pueda autosustentar en el tema de los recursos. Es muy importante. Integración latinoamericana. ¿Cómo no vamos a apoyar todas esas medidas? Ahora, cuando se toman medidas que creemos que no son correctas o son medidas que van en contra de los intereses de los trabajadores y de nuestro pueblo, nosotros alzamos la voz. Alzamos la voz como la alzamos ahora con el tema de la paritaria nacional docente. Y lo decimos con todas las letras. Es un error que el gobierno nacional haya cerrado la paritaria nacional docente en forma unilateral y se tiene que reabrir el tema de la paritaria nacional docente. Y entonces muchos periodistas nos preguntaban, pero ¿cómo ustedes apoyan? Se rompió. No, miren, nosotros estaremos claros en el lugar que ocupamos, y el lugar es de representación de los trabajadores, y vamos a alzar la voz como alzamos la voz, y tampoco nos van a convencer, más allá del tema
de decisiones estratégicas, además, de algunas leyes que a veces se envían al Congreso Nacional y que no está, y cuando estemos en desacuerdo, vamos a alzar la voz y vamos a decir lo que es propio. Ahora también vamos a apoyar todo lo que sea necesario. Y en el marco de la autonomía yo lo ponía a los compañeros un ejemplo, miren, porque venían compañeros que son parte del proyecto nacional, que son parte, en realidad, orgánicamente, hay otros compañeros que no, que apoyamos en general lo que es el proceso político, pero no somos parte orgánica, y decían, no, pero esto es una contradicción, ¿cómo vamos a hacer este reclamo al gobierno nacional? Estamos haciendo un reclamo que es absolutamente justo. Y yo le decía a los compañeros, miren, cuando se trata de pelear contra los monopolios, contra el imperialismo, contra las empresas multinacionales, nosotros no discutimos, somos soldados. Ahora, cuando se trata de discutir iniciativas que afecten a los trabajadores y al pueblo, somos compañeros y nos tienen que escuchar en lo que decimos nosotros también. Y en esto de la autonomía quiero reconocer a dos compañeras que siendo diputadas por el Frente para la Victoria, han mostrado claramente que no solamente sostienen todos los días el proyecto nacional, sino que sostienen la profundización del modelo. Pero lo más importante de todo eso, que no se olvidaron del lugar de donde surgieron. Y las dos compañeras son Carmen Nebreda de la provincia de Córdoba, que es diputada nacional y que fue secretaria general de la UPC, y la otra compañera es Marilú Leverberg, que ha planteado claramente en un momento difícil de discusión, claramente que no estaba de acuerdo con lo que había dicho la Presidenta de la Nación con respecto a los docentes y ha planteado en un proyecto de ley que se abra la paritaria nacional docente. Muchas gracias, compañeros, mucha fuerza y hay que seguir peleando, no solamente para sostener este proceso, sino para profundizarlo, porque ahí va el futuro de nuestros pibes. Gracias. Muchas gracias.